El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta su informativo TV Noticias. Emisión al cierre. Televidentes, amigos en la provincia de Manabí, Ecuador, el mundo, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de noticias al cierre. Hoy estamos viernes, estamos finalizando la semana y hoy, luego de haber pasado otro de esos sustos que nos provocan cada vez que hay un sismo, aunque sea de mínimas proporciones, pues el de hoy, bueno, hubo algunas réplicas, pero el de mayor magnitud fue el de 6.3, aunque inicialmente siempre sale unos grados más, 6.5, pero 6.3 es digamos que el movimiento que el Instituto Geofísico destaca como oficial en su cuenta de Twitter. Hay que destacar que este acontecimiento se suscitó a las 17 horas 37 minutos y nos sorprendió absolutamente a todos los manabitas, que todavía no pasamos ese trago bien amargo que resultó del 16A. Cada vez que sentimos un movimiento de estos, obvio, es natural, nos impacientamos, nos asustamos, algunos se desesperan, algunos se ponen histéricos, histéricas, pero yo creo que no es para menos luego de tremendo suceso. En todo caso, hay que manifestar que según los reportes del ECU 911 y de las autoridades principales, básicamente del señor gobernador de la provincia de Manabí, no hubo prácticamente reportes mayores de heridos o de daños materiales. Sí se pudo contabilizar un número, 12 aproximadamente personas que fueron asistidas en los diferentes centros de salud de la provincia de Manabí por heridas leves, más provocadas a veces por el susto. Bien, pero en otro orden de cosas sobre lo mismo, hay que destacar que el presidente del COE, Fabricio Díaz, quien es el gobernador a su vez, convocó de manera inmediata a todos los miembros del COA a efectos de estar alerta ante cualquier circunstancia o suceso, y sobre todo para realizar algún tipo de evaluación si hubo o no alguna situación que amerite una vigilancia mucho mayor o una atención extraordinaria. Sin embargo, a pesar de que, como decíamos hace un momento, no hubo mayor cosa, se mantiene activado el COE y sí se han suspendido las actividades que estaban programadas en la zona norte, pues el epicentro fue en Jama. Entonces, Jama, Pedernales, San Vicente y Sucre suspendieron todo tipo de actividades que estaban programadas para esta noche, y queda a discrecionalidad del resto de los cantones pues realizar actividades o no según se había previsto. Hay que destacar que se ha manifestado que de una u otra forma se ha comenzado a poner en práctica cada una de las recomendaciones que las autoridades han dado a través de diferentes áreas, sobre todo la educativa. Los centros educativos pudieron realizar su ruta de evacuación sin ningún inconveniente, y pues en términos generales es lo que ha suscitado. De todas maneras, tenemos un boletín que nos llega hasta nuestra mesa de trabajo precisamente del ECU 911, que dice en algo de su parte medular: el ECU 911 recibió llamadas de consulta en varias jurisdicciones del país donde se sintió el movimiento telúrico. Cabe destacar, dice, que el Centro Zonal Puerto Viejo recibió 4 llamadas al 911, en donde se informó lo siguiente: en Chone, una persona presenta crisis nerviosa. En el Cantón El Carmen, una mujer en estado de gestación presentó alteración, también por el pánico que provocó. En Pedernales se reportó una menor de edad que se hallaba desaparecida hasta el momento del informe que tenemos en mano, ¿no? Hay que destacar también que en Puerto Viejo una persona sufrió una caída, producto de lo cual presentó una fractura en el brazo.
Esas son básicamente las novedades que se han dado a conocer a través de un reporte oficial y las recomendaciones que siempre suelen darse cuando se presentan este tipo de eventos. Estar siempre con un equipo a la mano, un equipo de primeros auxilios, una radio, en este caso con las respectivas baterías, etcétera. Agua, productos no perecibles, enlatados básicamente, etcétera. Frazadas, vestimenta ligera y cosas similares que puedan servir en el momento de que se presente una situación o circunstancia que haya que evacuar. Hay que destacar que el día de mañana la secretaria de Riesgos, Alexandra Ocle, estará realizando un recorrido con las diferentes autoridades y obviamente con el señor gobernador a efectos de poder constatar de manera personal que no ha habido inconvenientes. Sin embargo, se hizo el monitoreo casi que de inmediato y todo lo que tiene que ver con construcciones, las propias represas o donde se almacena agua en grandes cantidades, no ha sufrido ningún tipo de daño de ninguna naturaleza. Entonces, todo ese tipo de información siempre nos deja un poco más tranquilos. Y lo más importante, por favor, no escuchar o no hacer caso a aquellas informaciones que no son oficiales y que vienen a través, en muchos momentos, por parte de gente inescrupulosa que a través de redes sociales, sobre todo, quiere provocar el pánico. Entonces, básicamente eso. Les cuento que esta noche tengo dos invitados. Está ya el ingeniero Fernando Urbano, él es asambleísta nacional. Interesantes temas para conversar con él de índole político, sobre todo el tema del enjuiciamiento que se dará en el plenario el día domingo al excontralor Carlos Poli. También tengo como segundo invitado al ingeniero Leandro Briones, él es el director provincial del Partido Social Cristiano. ¿Cuál es la lectura que se le da en el momento político aquí en este rato, en este instante, al Ecuador? Muy bien. Me dicen también que tenemos notas informativas referente a la visita del presidente Lenín Moreno, pero antes de eso quiero decirles que el primer festival por el Día del Pescador Ecuatoriano se va a realizar en Jaramijó, Manabí, el 1 de julio. ¿Verdad? Desde las 10 de la mañana en el Muelle Artesanal. Así que todos están cordialmente invitados para que vayan por allá. Ya les estaremos dando a conocer más detalles de esto en el transcurso de nuestro espacio de noticias. Y hoy quiero dar la bienvenida también a una de los prestigiosos empresarios de la localidad, al señor Gabriel Páez, a través de su empresa Celulares Páez, que está como único local y exclusivo local en la ciudad de Puerto Viejo, el único en la terminal terrestre, donde usted encuentra celulares originales, ¿sí? Nuevos y con factura del SRI. Así que un abrazo fraterno a los señores de Celulares Páez, que también se incorporan esta noche también aquí a este informativo. Bien, vamos entonces con la nota informativa relacionada con la visita del presidente Lenín Moreno, que hizo un recorrido en la zona cero aquí en la ciudad de Puerto Viejo. Veamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió este viernes las calles de la ex zona cero de Puerto Viejo. Tras esa observación llegó al lugar donde se construye el Parque Las Vegas, que tiene un costo de $7 millones y al momento registra un avance del 60%. Ahí conoció sobre el aporte que ha hecho el Comité de la Reconstrucción para obras de zonas devastadas en la capital manabita. Para ir aterrizando en los proyectos que se construyen en Puerto Viejo, solamente en esta ciudad se han asignado a través del Comité de Reconstrucción $250 millones. El presidente Moreno saludó el hecho de que a futuro Puerto Viejo será una ciudad amigable al entorno con la construcción de este parque. Pero sí, vamos a aprovechar como un efecto simbólico, como un efecto de alegoría, como un efecto de un conjunto de metáforas que convergen de cómo se es capaz de convertir aquello que fue una tragedia en algo que realmente va a ser un elemento que embellezca a la ciudad de Puerto Viejo. El primer mandatario también reiteró el llamado a la unidad y añadió que dará el aval del gobierno para que el municipio de Puerto Viejo pueda conseguir ante organismos crediticios internacionales los $81 millones para el proyecto de agua potable para varias parroquias rurales de esta ciudad. Créanme que no vale la pena, y vuelvo a recalcar lo que dije en el mensaje a la nación que doy cada lunes. No vale la pena pelearse por un político, por favor. No vale la pena pelearse por un político. Nadie vale la pena pelearse con el amigo, con el hermano. Yo siempre he trabajado de manera articulada, no solo con el gobierno nacional, sino también con nuestro gobierno provincial. No se puede desarrollar un territorio solo. Es imposible. Inicio de espacio publicitario.
siento orgulloso de esta tierra que agrada. A todos les informo porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Tetglo, conectados al futuro, la mejor tecnología de punta. Ofrecemos el servicio de fibra óptica. Es una empresa manabita bajo la gerencia de Carlos Mendoza. Dirección, calle Mariano Zambrano y avenida 5 de Junio. Participar de las iniciativas, cuya meta es la difusión de la democracia y el involucramiento de la sociedad en su desarrollo, es lo que impulsa la Alcaldía de Manta, a través de la Dirección de Participación Ciudadana. El auditorio de la Facultad de Ingeniería convocó a más de 150 estudiantes a participar de temas como estilo de vida y la importancia de la participación de la ciudadanía en las decisiones. La participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. Alcaldía de Manta. Los mejores precios y promociones solo en Comisariato Gonzalo Zambrano. Arroz, azúcar, aceites, embutidos, enlatados, caramelos y todo, absolutamente todo en productos frescos y seleccionados. Precios especiales para tenderos y mayoristas. Comisariato Gonzalo Zambrano, siempre pensando en la economía de su hogar. A nuestros hermanos de la Isla Galápagos, un abrazo fraterno. Cambio y fuera. Cooperativa Reina del Camino presenta su nueva línea de buses para que viaje con el mejor confort y seguridad. Contamos con las mejores unidades de la provincia con un parque automotor traído desde Brasil. Hoy Reina del Camino es su mejor opción con nuestros recorridos a los diferentes destinos. Le brinda un viaje placentero, cómodo y seguro. Estamos en todo el país. Recuerde, cuando piense en viajar, piense en Reina del Camino, ya que usted tiene algo valioso que llevar y para nosotros lo más valioso que llevamos eres tú. Cooperativa Reina del Camino, siempre adelante. Televisión Manabita te acompaña en TV Cable, Puerto Viejo y Manta, Canal 14. Fin de espacio publicitario. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso ya. Quienes se suman a la señal de Televisión Manabita les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos ya con nuestro primer invitado de esta noche. Se trata del ingeniero Fernando Burbano, el ex asambleísta nacional. Nos acompaña para conversar sobre el ambiente político que se vive en el Ecuador, considerando que el gobierno nacional, a través del presidente Lenín Moreno, ha dado una suerte de pruebas, por así decirlo, en la cual varios sectores han asentido estos pronunciamientos del presidente de la República como una iniciativa positiva que necesita el Ecuador para vivir en paz, pero sobre todo para que haya un desarrollo sustentable y sostenible en los próximos años, los próximos 4 años de gobierno. Bienvenido, señor asambleísta, buenas noches. ¿Qué le parece así en términos generales el rumbo que está tomando o que ha tomado el país de un gobierno que salió del expresidente Rafael Correa y de un gobierno que ha iniciado poco más de un mes, que a pesar de que tiene o mantiene gente que estuvo colaborando con el anterior régimen, da avisos de querer tomar rumbos diferentes? Bueno, buenas noches a Manabí y al Ecuador. Realmente estamos frente a un nuevo gobierno que lo que trata es de dar mensajes de cambio. Sin embargo, sí tenemos algunas preocupaciones. La primera es de que estamos frente a un desafío fundamental que es combatir la falta de empleo y la otra es combatir la corrupción. Frente a la falta de empleo, lo que se ha hecho es un gran llamado a algunos sectores, especialmente empresariales, y desde ese punto de vista se pretende de que frente a este llamado y a este diálogo se encuentren algunas salidas y alternativas. El problema está ahí, que si esto se sigue alargando y postergando, quizás cuando lleguen las medidas y las acciones concretas sea demasiado tarde. Por lo tanto, ahí lo que nosotros esperamos es de que el presidente Moreno tome las medidas, abra la economía hacia la inversión, baje los impuestos, elimine las salvaguardias, todo lo que signifique el anticipo al impuesto a la renta,
es decir, medidas ya concretas que realmente no necesitan tener una mesa de concertación, sino que son medidas pragmáticas que hay que tomarlas. Y frente a la lucha contra la corrupción, evidentemente él tiene que tomar una decisión política. No puede dejar esto solo en las manos de un bloque legislativo que de hecho lo que está haciendo es encubriendo y protegiendo a quienes deberíamos encauzarlos en juicio político. El presidente Moreno tiene que ser muy claro frente al tema de la corrupción. No basta con una comisión que ha integrado para que preste sugerencias. El presidente Moreno debería decirle a toda la administración pública que abra los archivos, que abra la información para que los legisladores, para quienes tienen que hacer el control y la fiscalización de la cosa pública, puedan acceder a esta información e iniciar procesos de fiscalización. Ok, más allá de que por parte de los propios coidearios de Alianza País han sostenido que el proyecto es el mismo, que lo que se ha cambiado únicamente es de estilo con el presidente Lenín Moreno, parecería que en la práctica sucede otra cosa, porque de esas muestras a las que refería yo hace algún instante, se deducen, por ejemplo, el hecho de que se haya dado amnistía o indulto, e indulto también básicamente a algunos presos considerados políticos. De que hoy, por ejemplo, fue noticia de primera plana en los medios de comunicación de cobertura nacional que se haya abstenido la Fiscalía de acusar a un ciudadano que fue acusado en el 2015 de actos de terrorismo, ¿no? Por el hecho, entre otras cosas, haber en su camioneta cargado banderas con palos, un borrego, un monigote de estilo borrego, etc. Entonces, hoy escuchábamos al mismo Juan Bisuete, abogado de este ciudadano, decía que al parecer se está dando un poco de libertad, la que él decía, o que se consideraba que antes no había en el régimen o en el gobierno anterior. Entonces, todo este tipo de cosas y el llamado al diálogo, más allá de que hayan situaciones pragmáticas a las que usted se refiere, bueno, el diálogo nunca está de más, el diálogo siempre es importante, y más aún cuando a ese diálogo han sido llamados varios sectores, incluyéndolos a la oposición, a ustedes. Sí, el diálogo es sumamente importante, es indispensable para poder conversar con la sociedad, pero para tener acuerdos mínimos. Sin embargo, en el tema de los indultos, creo que el presidente pudo haber hecho esa facultad que él tiene, legal y constitucional, de hacerla mucho más amplia. A mí me da la impresión de que se está usando los indultos y el proceso de amnistía como una suerte de presión sobre las organizaciones sociales. Si el presidente quiere hablar con las organizaciones sociales, primero promovamos una amnistía general, porque... O sea, no de uno en uno. No de uno en uno. Mire, lo que sucede es de que tras de la amnistía hay que aceptar que en el gobierno anterior hubo un estado de persecución, de acosamiento, de intimidación a las organizaciones sociales y a la prensa. Entonces, no cabe este tipo de selección entre el uno y el otro. Si hemos tenido quizás lo que se puede llamar, entre comillas, excesos de algunos sectores sociales, son producto justamente de esta violencia desde el Estado. Yo pregunto, por ejemplo, en un estado conmocionado como el de Venezuela, ¿cómo podemos ser selectivos en un proceso de amnistía futura? No, ahí cabe una amnistía general, y lo que nos ha pasado en el Ecuador es algo similar. Hubo mucha persecución, se criminalizó la protesta social a tal punto, imaginémonos en este momento, que a Fernando Villavicencio, que fue uno de los únicos, o quizás el único ecuatoriano, bueno, también con Clever Jiménez y otros periodistas, que iniciaron un proceso de investigación sobre los casos de corrupción que hoy estamos tratando. Y sin embargo, Fernando está con asilo político en Perú, precisamente perseguido por la justicia ecuatoriana, que le puso una prisión preventiva y evidentemente por esas circunstancias no obtiene las condiciones de seguridad para regresar al país. Entonces, esas son las condiciones de inseguridad y de violencia de Estado que se generó, y por eso la amnistía tiene que ser para todos. Bueno, claro, se trata de eso, o por lo menos eso es lo que esperamos los ecuatorianos en ese tipo de situaciones o circunstancias. Pero yendo al otro plano, al lado del tema de la corrupción, que es otra de las situaciones a las que usted hacía referencia hace un instante, de las cuales deben haber pronunciamientos y señales claras. ¿No le parece que lo están siendo tal vez los acontecimientos suscitados con el tema del juicio político al excontralor Carlos Poli una posibilidad, que esa es del lado de ustedes, la oposición, que no apoya en este caso el oficialismo, aunque no he escuchado, no sé si usted, al presidente de la República decir esta boca es mía en torno a las acusaciones a las que se le hace alusión al vicepresidente de la República y la posibilidad de un juicio político? Pero estas dos puntualizaciones, ¿cómo las ve o cómo las lee usted? Bueno, respecto tanto al juicio del excontralor
como al juicio que hoy hemos iniciado el proceso al vicepresidente Glass, son procesos necesarios, indispensables, urgentes para el país. El Contralor ha estado 12 años ejerciendo este puesto. Yo diría que es el hombre más poderoso del país, porque tiene la información, porque él durante 10 años estuvo en 3 periodos presidenciales. Tiene la información de qué pasó en el periodo del presidente Gutiérrez, qué pasó en el primer periodo del presidente Correa y en su segundo periodo. Y en lo que respecta a los 10 últimos años, quizás por sus manos pasó la oportunidad de hacer control de los grandes negocios del Estado que hoy los estamos observando. Entonces, enjuiciarle al Contralor por su silencio, por su omisión, por su negligencia, pues es lo menos que se puede hacer. Coincidencia que justamente haya dado se haya destapado, por así decirlo, este escándalo en cuanto al tema olla de grillos. En cuanto al tema de corrupción en los organismos de control, básicamente en la Contraloría, una vez que comienza un nuevo gobierno. ¿Coincidencia o simplemente tal vez hay algo que se suscitó en aquello? El Contralor dice que él envió a la Fiscalía algo así como más de 1000 indagaciones, 1000 investigaciones, pero que la Fiscalía no las procesó. Eso también está pendiente de tratar. Lo que sucede, ecuatorianos y manavitas, hay que comprender una cosa. El caso que hoy estamos analizando, que es Odebrecht, es una partecita del gran caso de corrupción que se ha dado en el país. Lo terrible es que en el Ecuador nos hemos enterado de los casos de corrupción, no por el fiscal, no por el Contralor, no por un informe de Procuraduría. Solo para recordarles. Y menos de fiscalización de la Asamblea. Y la fiscalización, y la Asamblea estuvo totalmente ausente en los 10 años últimos. Entonces, ¿usted qué tiene? Que un juicio de divorcio en la Florida nos lleva, en Estados Unidos, nos lleva a descubrir que el tío del vicepresidente de la República estaba involucrado en negocios de fibra óptica y en negocios petroleros. Y hace 2 años, Andrés Páez ya había denunciado transferencias autorizadas por el tío del vicepresidente. Y hoy el tiempo le ha dado la razón con la investigación de Odebrecht. Asimismo, una querella entre 2 empresas, una empresa australiana y una ecuatoriana, lo que nos hace descubrir que la empresa ecuatoriana Caminosca, al igual que Odebrecht, tenía un sistema para corromper funcionarios públicos y tener contratos del Estado. Y en el marco de ese juicio aparece el nombre del vicepresidente de la República y también de un exministro de Estado. Y finalmente los papeles de Panamá, que fue una investigación tremendamente grande, nos permitieron descubrir que en Petroecuador había mega contratos, pero con mega corrupción. Investigación de un consorcio periodístico internacional. Y dése cuenta, y en este caso, en el caso de Petroecuador, ya tenemos sancionados, no como se hubiera querido, ¿no? Porque se los ha sancionado por delitos prácticamente menores. Pero sin embargo, esos delitos por los cuales se los ha sancionado son los vinculantes para ustedes, en el sentido de que se cumple, me parece que es el artículo 129 de la Constitución, con el cual ustedes podrían sustentar ante el CAL la posibilidad de un juicio político al vicepresidente. Por supuesto, mire, este es el decreto ejecutivo número 15 del presidente de la República, Rafael Correa, en el cual le otorga algunas facultades al vicepresidente Glass, pero la principal dice coordinar, controlar y supervisar los proyectos y los procesos de los mismos. Y luego, cuando se refiere a control, el Estatuto del Régimen Jurídico dice que el control es la facultad de comprobar, fiscalizar, supervisar y vigilar, ejercida con la finalidad de velar los intereses generales. ¿Qué significa esto? Que el vicepresidente Glass tuvo todas las facultades de hacer fiscalización y control de los proyectos de los sectores estratégicos. Sin embargo, se le pasó por alto los sobreprecios que se dieron en Petroecuador y que hoy tenemos gente ya incluso en la cárcel por eso. Ahí está la razón que cae en el artículo 129 de la Constitución, y él tenía la responsabilidad política de haber vigilado y controlado, como Cristina Reyes decía, lo mínimo que se podría dar una situación de esa es que fue ineficiente para el trabajo que se le encomendó, en ese caso por parte del expresidente Correa. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. No sé si algo más para finalizar. Bueno, decirles de que la Asamblea Nacional no juzga los actos
no judicializa los casos de corrupción desde el punto de vista penal, administrativo, civil. Nos compete a nosotros analizar la responsabilidad política, es decir, la confianza que el pueblo ecuatoriano tiene en un funcionario público para que éste haga bien las cosas. Y si un funcionario público no ha cumplido con su deber, y si un funcionario público en sus narices todo mundo le ha robado en un sinnúmero de proyectos, pues realmente no merece la confianza de nosotros. Gracias, asambleísta. Muchas gracias a usted. Con nosotros estaremos pendientes de, bueno, todo este proceso que se va a seguir dando. Lo del domingo, crónica de una muerte anunciada en el tema de la sanción al excontralor Carlos Poli. ¿Qué vendrá después de esto? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Tiempo de nuestra pausa publicitaria. Regresamos ya con nuestro siguiente invitado. Inicio de espacio publicitario. El alcalde de Manta, ingeniero Jorge Zambrano, junto a una delegación de comerciantes de Los Esteros, recorrieron las instalaciones del nuevo mercado que se levanta en el sector para constatar el avance de la obra. Los comerciantes se sintieron agradecidos y satisfechos con el gran avance que lleva la infraestructura, que beneficiará a más de 500 comerciantes. La alcaldía trabaja por brindar un mejor espacio a los comerciantes del cantón. Alcaldía de Manta. Los mejores precios y promociones solo en Comisariato Gonzalo Zambrano. Arroz, azúcar, aceites, embutidos, enlatados, caramelos y todo, absolutamente todo en productos frescos y seleccionados. Precios especiales para tenderos y mayoristas. Comisariato Gonzalo Zambrano, siempre pensando en la economía de su hogar. A nuestros hermanos de la Isla Galápagos, un abrazo fraterno, cambio y fuera. Estación de servicio Reina del Camino. Ofrece a sus clientes tanquear su vehículo con toda confianza. Contamos con surtidores de combustibles para entregarles diésel y gasolina triple filtrada, entregando a nuestros clientes un galonaje exacto. Recuerde, solo en Estación de Servicio Reina del Camino vendemos diésel, gasolina extra y súper, con el octanaje y el galonaje correcto. Estación de Servicio Reina del Camino, siempre a sus órdenes. Estamos ubicados en el kilómetro 2,5 vía Portoviejo Manta. Celulares Páez, estamos ubicados en la terminal terrestre de Portoviejo. Contamos con un amplio parqueadero en la gasolinera de Los Volqueteros Manavitas. Tenemos los últimos modelos en celulares en marcas Samsung, iPhone, Sony, Nokia, Alcatel, LG. Contamos con el laboratorio más sofisticado para reparar su teléfono. Grábalo en tu mente. Nuestros teléfonos son nuevos, originales con factura del SRI. Y recuerda siempre, Celulares Páez cuenta con un solo local comercial en la terminal terrestre de Portoviejo. Su confianza y nuestra experiencia hacen la diferencia. Puedes pagar con tu tarjeta hasta 24 meses. Contamos con los servicios de Western Junior, Servipagos, Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Produbanco. Televisión Manavita te acompaña en Paján. Sistema satelital Flores, Canal 30. Fin de espacio publicitario. Entrevista en TV Noticias. Bien, a quienes se suman a la señal de televisión Manavita, la más cordial de las bienvenidas. Vamos a seguir con nuestro segmento de entrevistas. Este momento le damos la bienvenida al ingeniero Leandro Suárez. Leandro Briones, perdón. Él es el presidente cantonal del Partido Social Cristiano. Bueno, bienvenido, ingeniero. ¿Cómo le va? Buenas noches. Lo vemos contento, lo vemos con un semblante, aunque usted siempre no se complica la vida. Cuénteme, ¿cómo ve el escenario político en el Ecuador actualmente? Buenas noches a los manavitas que nos miran a estas horas de la noche en Manaví, en sus respectivos hogares. Bueno, hay que aceptar que se siente un ambiente distinto. Hay algunos amigos que me dicen, hoy se respira libertad.
Bueno, lo que pasa es que luego de que te han tenido tanto tiempo prisionado, en donde los términos de diálogo no eran utilizados apropiadamente, hoy sentimos que ese nudo lo han aflojado y se pueden hoy escuchar desde el poder algunas voces que, sin ser de la misma bancada, democráticamente tienen el derecho de ser escuchadas. Hoy el presidente está dando una lección de diplomacia que esperemos que en estos 30 días que tiene aproximadamente en el ejercicio del mando, que nos parece noble, nos parece verdadero, nos parece real, que esas voces que salen del poder se mantengan y sobre todo se demuestren en acciones. Es decir, que no sea una suerte de luna de miel, es lo que quiere decir usted, más o menos. Que no sea solo lirismos, sino que esa fuerza de palabra sea revestida de las acciones de parte del gobierno. Okay. Y esas acciones a las que usted se refiere, seguramente que son las que están aconteciendo en el Ecuador en temas de índole político, en casos de corrupción, en casos de indulto, etcétera. ¿No le parecen que son tal vez esos vientos y esas voces que se esperan para poder dar ese giro positivo, obviamente, para el país? Sí, por eso señalamos de que son, aunque parezca redundancia, son señales de algún cambio. Sí, ha habido indultos, pero si nos ponemos a revisar, hay temas más profundos que necesitan ser revisados por el señor presidente. ¿Cuál es uno de esos prioritarios? Sí. Ejemplo, en tema de indultos, existen 200 policías aún detenidos por el caso del 30S. Son 200 familias del Ecuador que tienen problemas porque quien es jefe de hogar está detenido y hasta ahora la justicia declara quiénes son los culpables o quién fue el que tramó realmente el 30S. Ellos deberían ser indultados por el presidente. Aún se está esperando la respuesta porque se ha solicitado por parte de sus familias la observancia del presidente en estos casos. Vamos a ver cómo responde. Vamos a ver. Sobre temas neurálgicos, caramba, la cereza del pastel es el tema económico. Indiscutible. Sí, estamos viendo cambios, pero resulta que en materia económica, quienes van a manejar el asunto económico son los mismos que nos trajeron a esta orilla. En este caso, el señor Rivera. Ya. Cosa que debe también ser revisada por el presidente, pero también debemos entender que políticamente el presidente no solamente está marcando su estilo de gobernanza, sino que también está dentro de un proceso de liberarse de a poco de los lastres de los últimos 10 años de gobierno. Usted ha dicho algo que constantemente lo hemos venido escuchando, pero en voz baja. Es la primera vez que lo escucho decirlo, por lo menos en este medio de comunicación. O sea, el hecho es que un presidente, más allá de que tengan la misma tendencia y probablemente el mismo proyecto que se asegura y no solamente el tema de estilo, existe pues un hecho cierto, que deshacerse, por así decirlo, de la noche a la mañana, de todo un cúmulo o todo un engranaje de personajes que bien o mal estuvieron en el anterior gobierno y ahora muchos de ellos continúan el mismo, pues no será nada fácil. De hecho, hemos escuchado de gente y de fuentes cercanas y fidedignas al tema gubernamental que esto se espera hasta el mes de diciembre. Es decir, en el mes de diciembre los pagos navideños serían precisamente aquellos, sobre todo, que ya han tenido una participación notoria, ¿verdad? Y que continúan. Entonces, la oxigenación vendría de a poco. Es necesario. Yo creo que el presidente Lenín Moreno está tomando las riendas y el control del Estado. Desde el primer momento en donde ya todos los ecuatorianos pudimos notar qué fue lo que ocurrió en la Contraloría, la escapada del Contralor, la toma de poder del Contralor subrogante, la enviada de otra Contralora subrogante, la disputa hasta horas de madrugada en la Contraloría, la ratificación del Contralor subrogante primero. O sea, aquí ha habido un movimiento profundo que te permite el día de hoy conocer informaciones, ejemplo, Malena, como estas. ¿Qué es esto? Este es un informe de la Contraloría. Cualquier ciudadano puede descargarlo de la página de internet de la Contraloría. Informe DAAC 34-2017. Es un examen, fíjese usted,
Vicepresidencia de la República. Pero lo más interesante de esto es un examen especialísimo a los gastos efectuados e implementados a las acciones, uso de recursos y controles adoptados en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. En este examen que hace la Contraloría, muestra el desorden del manejo, la desorganización, el desperdicio de los víveres, la mala utilización de los recursos públicos de cada uno de los estamentos que estuvieron a cargo del proceso y cuidado y de ayuda a levantar las provincias afectadas luego del terremoto, en este caso nuestra provincia Manabí. Para que ustedes tengan una idea, se gastaron cerca de $50.000 para las compras de alfombras, utilizando un dinero de un préstamo por parte del Estado ecuatoriano al Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, escuchaba al vicepresidente precisamente hoy referirse a ese tema y hacer varias aclaraciones, y con el tema de la alfombra de $50.000 decía que sí, que efectivamente se compró y se colocó una alfombra en un lugar donde estaba cuarteado, donde era inhóspita la presencia y la estadía de todos los albergados, y que lo mínimo que se podía hacer era por lo menos ponerles una alfombra para que ellos puedan pernoctar en las horas de emergencia. Pero hay que destacar, también se ha escuchado de alguna manera justificar el hecho de aquellas inconsistencias, por decirlo menos, que se dieron con los recursos, pero más que con los recursos, con las donaciones, etcétera. Es que no estábamos preparados para una eventualidad semejante como la del terremoto, y que producto de ello se dieron aquel tipo de circunstancias que fueron ajenas a la voluntad de quienes en ese momento estaban siendo responsables de ello. Lo del uso del compra de esa alfombra, que la Contraloría lo señala, porque la compra de esa alfombra se va en contra de los métodos de contratación y se va en contra de lo declarado en el mismo decreto del presidente en relación a la utilización de los fondos exclusivos para temas del terremoto. Se demuestra, mi querida Malena, inclusive la mala utilización en total de $45 millones y sobre bienes del Estado que nunca llegaron a los damnificados. Eso no lo digo yo, lo dice la Contraloría. Y eso, le cuento algo, no sabía que constaba en un examen de la Contraloría, porque hoy también el vicepresidente se refirió al grupo de las histéricas, no sé a qué, supongo que algunas damas respetables, deben ser como todas las damas o mujeres, se refirió peyorativamente, que eran situaciones de escándalo del grupo de las histéricas, no se repite a quién se refería, pero pues parecería que no es una situación de un simple rumor, o por lo menos un estudio. Pero ¿qué tan vinculante puede ser ese tipo de informe para lo venidero en una situación judicial? Se me ocurre. En el caso sencillo de los informes de Contraloría, los mismos que son vinculantes, todos los informes de Contraloría son vinculantes. Y ojo, inmiscuye al Comité de Reconstrucción y de Reactivación Productiva y del Empleo de las zonas afectadas. Hasta el comité, porque ellos son los responsables de cómo se asignaban los recursos. ¿Y sabe por qué le pregunto que si son vinculantes o no? Porque recuerde usted que bueno, en el anterior gobierno había una disyuntiva en ese sentido, que si eran o no vinculantes los informes de un examen especial de Contraloría en cuanto a situaciones judiciales, y que de allí que la Fiscalía era facultativo de ellos considerar que si era ahí sí vinculante o no. Por eso era el interrogante. Miren, otra cosa interesantísima de lo que podemos ver las diferencias de los anteriores 10 años en donde se desperdició el dinero ecuatoriano, los pronunciamientos en relación a estos casos de corrupción que afloran. Inmediatamente el anterior presidente salió en Twitter, que es el único espacio que hoy tiene para poder darse a conocer sus pensamientos, que es su derecho, señaló y decía de que las indagaciones de la Fiscalía no eran otra cosa más, que algo que había iniciado en su proceso como administrador de la cosa pública. Qué cosa rara. El fiscal Galo Chiriboga, en audiencia al Comité de Fiscalización, dice justamente todo lo contrario, que nunca se inició ningún tipo de investigación en el proceso de gobierno del señor Rafael Correa. Todos los procesos de investigación se inician en este nuevo proceso de gobierno, lo cual aplaudimos, es necesario, no por ir por un asunto de revancha, sino para que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad. Es necesaria que se sepa la verdad de la cosa pública y que se sancione. Es imposible
ser concebido de que hoy se vea en la Asamblea a una comisión de fiscalización y una presidenta transformarse en la abogada defensora de quien tiene ella como asambleísta electa de la comisión de fiscalización. Caramba, acusarlo, indagarlo, investigarlo. Tratan de blindarlo. Es tanto así que al Contralor Poli lo llevan a juicio político un día domingo, en donde las familias ecuatorianas en su mayoría estarán dedicadas a sus labores de despejar su mente luego de la semana laboral. Pero ¿qué tan perversa puede ser una especie de persecución política despiadada? Básicamente, que es lo que asegura el vicepresidente Jorge Glass, que ha sido el más auditado de todos los tiempos en cuanto a toda esta serie de situaciones que se han dado. Él se considera un perseguido en este tipo de circunstancias. Yo no dudo que haya sido el más auditado. Lo que sí obviamente da mal olor es que justamente lo auditó el Contralor, que hoy es, y se demuestra, es el mayor descontrolado. ¿Qué clase de verificación o de veracidad pueden tener los informes realizados por este señor Contralor? Entonces, esto habrá que nuevamente auditar con otro Contralor, con otras personas, otros individuos, y obviamente hoy con una fuerza dentro de la Asamblea que permite levantar la voz, gracias a la votación de los ciudadanos, que aunque no entregaron la votación mayoritaria para ser efectiva dentro de una oposición en la Asamblea, permite que haya un número superior. Pero sigue siendo desventaja. Permite hoy que se presenten y se recolecten las firmas necesarias para el juicio político. Pero sigue siendo necesario que tuviesen una mayoría, porque usted sabe, la mayoría de la bancada y de todo el bloque oficialista han dicho que no van a apoyar un probable juicio político al vicepresidente. Entonces ya desde allí... Por eso es que es válido que la ciudadanía sepa y hagamos memoria. El 22 de enero, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, fue el primero que señaló y dijo: señores, en su sabatina, somos responsables políticos de la corrupción. No lo digo yo, no lo dice la Asamblea, no lo dicen los ciudadanos, lo dijo él. Y frente a eso, si son los responsables políticos, a confesión de parte, relevo de prueba, deben ir entonces al mayor ente político que es la Asamblea y dar la cara. Esto no es un juicio civil y lo señalaba muy bien Fernando Burbano. Tenemos que demostrarle a la ciudadanía de que las cosas se van a hacer bien. Tenemos hoy quienes están dentro de la función legislativa y de poder presidencial, ejecutiva. Caramba, los ciudadanos tienen que saber de que los malos son castigados, de que los buenos son premiados y no lo contrario. Bien, gracias ingeniero por haber estado con nosotros en esta noche. Bien, antes del corte, una recomendación, los invitamos a que visiten Celulares Páez en su único local de la terminal terrestre, donde usted encuentra celulares originales, nuevos y con factura del SRI, comprobado y garantizado. Celulares Páez. Vamos al corte y volvemos. Inicio de espacio publicitario. Siento orgulloso de esta tierra que agrada, a todos les informo, porque soy Manaba, siempre llego a tu casa. Primer periódico digital de la provincia de Manabí. Circular por la vía interbarrial, desde el redondel de la Avenida La Cultura hasta llegar al tramo donde termina el barrio Las Cumbres, es darse cuenta de la intervención total de una vía recuperada, ahora señalizada en un primer tramo. 6 kilómetros de vía han sido reparados en su totalidad en la interbarrial. En este momento, la vía está señalizada de manera horizontal y en los próximos días empezará de manera vertical. Es una oportunidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al entregarles vías que se suman al Plan Integral de Regeneración de Ciudad. Alcaldía de Manta. Si quieres que tus eventos sociales se conviertan en momentos inolvidables, la mejor opción es Centro de Eventos Rosec, conjunto musical de planta, proyecciones, buffet a su elección, hora loca, arreglos florales, mantelería a su elección, vigilancia, seguridad y todo lo que usted imagine. Centro de Eventos Rosec. Estamos ubicados en la ciudadela El Golé, diagonal al Estadio José Salazar Mero. Llámanos ahora mismo y organizaremos el mejor evento para ti. 2-925-952. Centro de Eventos Rosec. CENACAP, Central Nacional de Capacitación. Soy el licenciado Paco Grueso Cortés
gerente general de Senacat del Ecuador. Te invitamos a que participes en nuestros cursos prácticos a nivel nacional, en cada una de nuestras oficinas. El mundo es cambiante y no podemos quedar atrás. Por eso Senacap le ofrece diferentes niveles de formación con la más alta calidad. Manta, Portoviejo, Chone, Esmeraldas. Llámanos al 0986 60 0031. Senacap, en convenio con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Televisión Manavita te acompaña en Puerto López. Cable TV Puerto López, Canal 8. Fin de espacio publicitario. Y el día de hoy la Policía Nacional le dio a conocer mediante un boletín y rueda de prensa sobre la detención de alias Damián, un presunto narcotraficante, el digamos más buscado de la provincia de Manabí. La Policía Nacional aquí en la subzona Manabí, a través de las unidades de inteligencia antidelincuencial UIAD de la Policía Judicial, apoyado con otras unidades locales. Acá tenemos el Grupo de Intervención y Rescate, la Unidad Canina, Criminalística, la Dirección General de Inteligencia y otras unidades realizaron una operación que se venía investigando de tiempo atrás, la misma que nos llevó a lograr la detención de 7 personas que se dedicaban a diferentes tipos de delitos, creando pues un ambiente de posible inseguridad en algunos sectores acá, especialmente en Portoviejo y en Tosagua. Pues en Portoviejo, en el sector conocido como Son Cubano, en el sector de la Gruta, se logró realizar varios allanamientos y se incautó algunas evidencias, entre estos alrededor de 50 gramos de sustancias catalogadas sujetas a 500 gramos, perdón, de sustancias sujetas a fiscalización. Se encontraron tablets, celulares, entre otras evidencias. Debían indicar de que esta organización dominaba este sector en cuanto a la venta de sustancias se refiere, como digo, pues creando un ambiente de inseguridad en ese sector. No obstante de eso, pues se ha hecho ya la intervención en el sitio con las evidencias indicadas. Dentro de esta misma operación denominada Fortaleza 4, también en el sector, en Cantón Tosagua, se logró también un allanamiento, la detención de un ciudadano y a su vez con 4 armas de fuego que posiblemente estaban siendo utilizadas para el cometimiento de delitos en la provincia de Manabí. Eso es lo que podemos indicarles por el momento. Se viene, pues ya digo, realizando varias intervenciones con las unidades de investigación, unidades de inteligencia, con el eje también preventivo, es decir, trabajando la Policía Nacional con sus 3 ejes de manera permanente para poder reducir los índices de violencia y delincuencia que podrían aquejar acá a la provincia. ¿Se conoce si los detenidos tenían antecedentes? Justamente estamos sacando todos los datos de ellos. Lo que sí puedo indicarles, ahí hay un joven que es la persona que dominaba a este grupo, pues apenas tiene 22 años de edad y ya era una persona que tenía mucho poder en ese sector. ¿Se le conoce por algún alias? Sí, el alias Damián. Más información, esta vez les contamos que ante la incidencia y el brote tremendo que hay en todo el país de casos de femicidio y violencia de género, el Ministerio de Justicia va a emprender nuevamente en campañas para minimizar estos actos que realmente tienen preocupados a todos los ecuatorianos. En los primeros 6 meses del presente año en Ecuador se han registrado 59 casos de femicidios, 19 más que en el mismo lapso del 2016. Ese incremento genera preocupación en las autoridades debido a que estos incidentes en su mayoría se generan en ámbitos cercanos o familiares.
El último incidente precisamente se generó ayer jueves en el cantón El Carmen, cuando una mujer fue asesinada por su pareja al interior de un bus urbano de ese cantón. Desafortunadamente ha habido un nuevo caso, lo hemos conversado en este momento con el señor comandante, se han bajo ciertos esquemas de una escalada de violencia social. Si uno deja de trabajar los temas de violencia, deja de trabajar en la concientización, deja de trabajar con la ciudadanía, con los niños, los adolescentes, los padres de familia, obviamente los índices van a aumentar. Creo que también hoy tenemos la posibilidad con la reforma que se ha hecho al Código Integral Penal y como ya hemos tipificado el femicidio, también ahora es mucho más fácil poder contabilizar estos delitos que antes pasaban por muertes comunes y corrientes, como un homicidio normal. El Estado ya plantea soluciones integrales en donde la sociedad se le integrará en este esfuerzo mancomunado para reducir y de a poco eliminar este grave hecho. Pero además campañas promocionales que en cierto momento fueron ya planteadas en el país. Estamos discutiendo la incorporación nuevamente de la campaña Reacción Ecuador, el machismo es violencia. Esa fue una campaña publicitaria que nos permitió sobre todo sostener los índices de violencia intrafamiliar. También quiero recordarles que dentro del plan Toda una Vida, cuando el presidente Moreno anunció su campaña electoral, incorporó la campaña Ni Una Menos. El Ministerio de Justicia, que mantiene la rectoría del Plan de Erradicación contra la Violencia de la Mujer, retomará desde la próxima semana con mucha fuerza todas las medidas que contempla este plan, según indicó Paola Pavón, secretaria de Gestión Política. También se apunta a ayudar a los huérfanos de estos incidentes. Hay muchos casos que lamentablemente suceden en el seno del hogar y los principales testigos son los hijos, las hijas. En el caso de los huérfanos por violencia, también el plan Toda una Vida está contemplando una política de asistencia. Esto posiblemente se lo lleve desde la Secretaría Técnica, todo el tema de asistencia. El Ministerio de Justicia llevará la lucha, la sensibilización. Casi el 97% de los femicidios ocurren con el círculo cercano, familiar. A ver, señores, algunos que tienen que aterrizar, básicamente. Hoy, precisamente, un grupo, un colectivo de mujeres, de organizaciones de todo el país, se reunieron aquí en la provincia de Manabí, en la ciudad de Puerto Viejo, básicamente, a efectos de poder entregar, y se hizo efectivamente la entrega de una agenda prioritaria de lo que las mujeres necesitamos para no solamente este tipo de campañas, que vienen siendo prácticamente nada en comparación al trabajo de fondo que se debe realizar, que se han implementado una serie de mecanismos, pero ¿qué tan positivos han sido los resultados? Imagínense ustedes, si se ha incrementado el número de femicidios del año 2016 en comparación a lo que va del 2017, entonces quiere decir que simplemente no están funcionando, no se está haciendo el trabajo concreto, porque no pasa simplemente de hacer campañas o brindar algún tipo de programas o de apoyo post-femicidio. Se trata de tener temas de prevención, básicamente, pero no de prevención dando charlas solamente, de prevención de manera articulada, interinstitucional, donde converjan el Ministerio de Educación, obviamente el Gobierno Central, los gobiernos seccionales, salud, bueno, y una serie de instituciones que deben trabajar de manera conjunta. Se trata de hacer algo positivo y dentro de eso crear casas de albergue, de acogida para esas mujeres que cuando son víctimas de violencia intrafamiliar, insultadas, agredidas, físicas, verbal, psicológicamente, tienen que quedarse en la casa porque no tienen a dónde recurrir. Pero si hubiese hogares de acogida con asistencia permanente, muchos casos de femicidios se evitarían. Eso como una medida, digamos, tentativa. Pero hay que destacar que tenemos que trabajar mucho más a fondo en el tema de la educación. Nosotros como madres, en nuestras casas, con nuestros niños, con nuestras niñas, en los centros educativos, en las unidades educativas, comenzar a hacerles comprender a nuestros niños y niñas que el machismo es algo que debe erradicarse, pero con el ejemplo, con charlas motivadoras y con el ejemplo, por sobre todas las cosas, repito, a nuestros niños. Es una cuestión difícil, pero que sí se la puede dar. El tema de las campañas viene siendo complementario, pero lo de fondo es el trabajo articulado interinstitucional. Ojalá que las autoridades y el compromiso que se dio hoy en la Quinta San Juan por parte de varias autoridades sea simplemente el arranque para que se dé un trabajo efectivo y positivo para de una vez por todas erradicar esta violencia que ya nos tiene realmente sin saber qué hacer. Y hay mujeres que ya en algunos instantes tienen miedo
hasta tener enamorado, tener marido, tener novio o tener pareja, porque no saben si es celoso, sobre todo, o posesivo, en qué puede terminar un tipo de relación de esta naturaleza. Con esto estamos cerrando nuestro espacio de noticias. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Televisión Manavita presentó su informativo TV Noticias. Televisión Manavita. Somos parte de ti.